Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy es el 12º diálogo, es el cierre de este primer ciclo, el primer ciclo Diálogos, Educación y Comunidad del programa APEX de la Universidad de la República de Uruguay. APEX quiere decir Aprendizaje y Extensión, es una plataforma, un programa plataforma de la Universidad de la República, que tiene como objetivo, entre otros, contribuir a la mejora de la calidad de vida de la comunidad en la zona oeste del departamento de Montevideo, la capital de Uruguay, en el Cerro de Montevideo, que es un barrio popular, un barrio obrero de nuestra capital. El programa APEX está integrado por estudiantes, docentes y graduados y comunidad, todos graduados, docentes y estudiantes de la Universidad de la República, y trabajamos de forma interdisciplinaria desde el área de la salud y el área social y artística. Este programa se encuentra en este momento desarrollando algunas acciones en el territorio, en el marco de la emergencia sanitaria, y generando algunos aportes que contribuyan al quédate en casa. Con este ciclo, Diálogos, Educación y Comunidad, buscamos un poco acompañar el tránsito por el distanciamiento físico-social y generar espacios justamente de encuentro, de diálogo, de intercambio y de reflexión. Este, les decía, es el 12º y último encuentro del ciclo, del diálogo, de diálogos. Estoy habilitando a nuevas personas, por eso me distraigo de vez en cuando. Y queríamos presentarle a nuestro último invitado. Tenemos el placer hoy de recibir a Ricard Huerta, de España. Su exposición tiene que ver con museos virtuales y disidencias LGTB. Ricard Huerta es catedrático de Educación Artística de la Universidad de Valencia, doctor en Bellas Artes, licenciado en Música, Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Ricard no es la primera vez que colabora o contribuye con el programa APEX. En el año 2018 editamos una compilación de artículos en el libro Minorías, Educación y Comunidad, que compila diferentes artículos de diversos autores de Latinoamérica y de España. Entre ellos está Ricard, también con un artículo bien interesante vinculado a las temáticas que frecuenta escribir. Es un catedrático con una producción académica muy amplia, así que un poco para presentarlo, esta es la presentación. Ahora me gustaría comentarles algunas dinámicas de cómo va a funcionar la dinámica de este diálogo, que tiene que ver con darles la palabra a Ricard durante un tiempo de exposición. Mientras tanto, le voy a pedir a cada uno de ustedes, que se mantenga silenciado el audio, a menos que Ricard disponga otra dinámica, e ir haciendo las preguntas en el chat. Después de la exposición vamos a tener algún momento para poder dialogar y hacer algunas preguntas, que les vamos a ir dando como voz a cada una de ustedes. Así que en el chat podemos hacer las preguntas, y además les voy a pedir que pongan el nombre, apellido y el correo electrónico para enviarles después información sobre la inscripción formal y cómo evaluar esta jornada. Me voy a silenciar, le voy a dar la palabra a Ricard, la bienvenida y el agradecimiento por contribuir nuevamente con el programa APEX y con la Universidad de la República. Ya quedamos, esto lo voy a contar en confianza, ya quedamos que el año que viene van a estar en Montevideo de alguna manera. Ya encontraremos el truco para hacernos llegar a Montevideo. Así que bienvenido, Ricard.
Yo me voy a silenciar y... ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carlos Udelar, Universidad de la República, Programa PEX, por poder estar aquí compartiendo con todas estas personas queridas esta sesión. Muchísimas gracias a toda la gente que estáis conectada. Veo caras conocidas de varios países y la verdad es que tiene esa parte muy reconfortante de, a pesar de estar en una situación tan terrible como la que estamos viviendo, poder conectarnos a través de Internet y de estas plataformas. Es cierto lo que dice Carlos, yo adoro Uruguay, sabéis perfectamente que siempre que he podido estar allí, y de hecho hay una cosa que ahora me acuerdo muy especialmente, que utilicé el famoso autobús que en Montevideo llaman que va del primer al cuarto mundo en la misma línea, para ir a un colegio de París, del barrio París, ¿no? Y ello fue una experiencia fascinante porque efectivamente pasabas de estar en una de las zonas posiblemente más opulentas del mundo y a estar en un sitio tremendo, pero con una calidad humana de unas personas increíbles que yo siempre valoré muchísimo esta parte, evidentemente. Y es ahí donde tenemos que incidir. Yo desde que empezó toda la pandemia, toda esa crisis, esta nueva crisis, he insistido muchísimo. Tenemos que aplaudir, por supuesto, y homenajear a los sanitarios, pero sobre todo tenemos que poner el dinero público en la salud pública y en la salud universal. Y eso, que tomen buena nota todos los políticos si quieren que les apoyemos, porque esto es fundamental. La educación y la sanidad no están a la venta y tenemos que ser muy fuertes para continuar luchando por esto tan esencial como es una salud y una educación universales. Bueno, me pide Carlos, dentro de esta sesión que vamos a dedicar a museos virtuales y temáticas LGTB, yo utilizaré LGTB, que es la forma que tenemos aquí de decir el LGBT, que es más habitual a lo mejor en América o en inglés, pero evidentemente incluyo también a las personas intersexuales, todo el movimiento queer y todas las diversidades posibles. Lo hago por simplificar. Bueno, en primer lugar, comentaros que cuando ha llegado toda esta situación de confinamiento, de un estado general de crisis sanitaria, hemos visto cómo grandes museos con grandes presupuestos se han puesto en marcha con una serie de iniciativas online, virtuales y tal. Yo creo que estos museos están haciendo lo mismo que hacían, continúan ocultando, continúan mintiendo, continúan ofreciéndonos solamente unas versiones de la realidad. Pero gracias a que somos muchas personas luchando por visibilizar otras realidades, pues hacemos posible estos encuentros y esta forma de vivir, de compartir, de sentir muchísima ilusión, porque es bueno que nos unamos para celebrar historias. Yo quería recomendaros 5 museos, bueno, unos pocos museos online que hay en el mundo, museos que son online, pero también tiene versión presencial, digamos, geográfica. Si os interesa el tema LGTB, porque creo que son museos que están reivindicando muchísimo estas cuestiones. Desde luego, os recomiendo entrar por internet a la página de GLBT San Francisco, el History, el museo que habla de la historia del movimiento LGBT, porque están ofreciendo exposiciones muy interesantes y además visualmente muy atractivas y con contenidos que valen la pena. De San Francisco pasamos por, también en internet podéis encontrar Dissenter, es un centro clásico de reunión de personas LGTB y está ofreciendo también online, ya lo ofrecía antes de la pandemia, pero evidentemente ahora ha multiplicado sus visitas, una serie de aspectos de reivindicaciones que valen la pena y que a través de internet los encontraréis. También en Berlín tenemos uno de los grandes referentes de museos LGTB,
que también tiene su versión online y también se puede visitar, igual que el de Ámsterdam, del ILIA, que es una organización de Holanda, y en Australia, en Melbourne, uno de los grandes referentes también del mundo, que estaría dentro de lo que hablamos de museos LGTB. Y por supuesto en Sao Paulo, en Brasil, el Museo de la Diversidad Sexual, que está haciendo actividades hace muchísimos años. Y yo siempre insisto en que Sao Paulo, dentro del actual Brasil, es un foco de avance muy importante porque hay muchos países donde están retrocediendo los derechos y entonces sigue habiendo mucha gente luchando por ello. Esto respecto a referentes que creo que os pueden servir para indagar por Internet y desde luego si podéis viajar, pues mucho mejor. Luego está el tema de los patrimonios. Yo creo que cuando hablamos de museos hemos de pensar siempre en la idea del patrimonio. Y el patrimonio, porque yo soy profesional de la educación, está muy vinculado a la educación. Lo primero que deberíamos analizar es qué entendemos por patrimonio. Y a partir de ahí entrar en las cuestiones de educación patrimonial, porque intuyo muchos de vosotros que estáis aquí en la sesión sois además profesores, sois docentes, y transmitir esta cuestión del patrimonio yo creo que es muy importante. Tenemos que valorar también que en estos momentos existe el patrimonio de lo presencial y real que estamos viviendo cada día. También estamos viviendo en un mundo virtual, con lo cual los patrimonios se van acumulando y entre ellos además cruzando. Y lo que vemos en Internet, pues yo creo que también favorece que queramos acercarnos a otras cuestiones que son reales o también virtuales. El tema del patrimonio, ¿por qué lo digo? Pues porque yo creo que hay un patrimonio muy exalzado, que es el patrimonio de las grandes fortunas, de los grandes estados. Siempre pensamos que un museo tiene que ser un lugar para el lujo y el esplendor y pensamos que allí solo hay reyes y empresarios con grandes fortunas. Cuando Germán y yo hace 5 años creamos Museari, un museo online, ya nació online, rompíamos con este esquema. Es decir, la primera pregunta es ¿quién puede tener un museo? Nosotros somos profesores en universidades públicas, pero nos hemos juntado con un equipo muy interesante de gente quienes agradezco también sus colaboraciones y estamos lanzando muchísima actividad. Esto es romper un poco con la idea de patrimonio hegemónico, heteropatriarcal y tradicional. Es decir, estamos alumbrando, estamos abriendo posibilidades nuevas. ¿Por qué? Porque la cuestión económica siempre es importante, pero aún es más nuestra voluntad. Si tenemos voluntad de avanzar, lo vamos a hacer igual. Y si avanzamos juntos, mucho mejor. Cuando hablamos de patrimonios y museos, también tengamos en cuenta que cada uno de nosotras o nosotros tenemos un patrimonio peculiar, particular y personal. Y entonces os iba a ofrecer unos pequeños ejemplos de objetos. Yo siempre pienso que hay una mentalidad que hay que mantener. Seguro que habéis visto niños y niñas pequeños que guardan en sus bolsillos pequeños objetos, piedras a veces, pero que tienen un significado muy peculiar para estas personas, para estos niños y niñas. Entonces, en Museari valoramos el patrimonio virtual, que es básicamente donde nos movemos, pero también los pequeños objetos a los que damos muchísimo valor. Es decir, patrimonializamos esos pequeños objetos. Esto, por ejemplo, que es el primer objeto que os voy a presentar, es una botella de cristal de una conocida marca de cerveza. No os la voy a poner por la parte de la marca por no hacer publicidad, pero seguramente os llamará la atención que tenga estos colores. Bueno, pues este pequeño objeto, que es un regalo que nos trajeron de Ámsterdam, es un poco lo que representaría todo el colectivo LGTB, que es la famosa bandera arcoíris, bandera multicolor, que también representa todo un mundo de logros, de lucha y de muchos años consiguiendo cosas. Y precisamente ahora que sabéis que se está celebrando también, porque ha muerto recientemente Baker, que es el diseñador de la famosa bandera multicolor, que nació en San Francisco hace años, 50 casi ya, pues quiero recordar también a todos los artistas LGTB que siguen invisibilizados en los museos.
Uno de ellos, que para mí es un referente porque siempre adoré su obra, es Robert Indiana. Estoy casi seguro de que conocéis la obra de Robert Indiana. Lo que pasa es que a lo mejor no la relacionáis con este gran artista. Tengo este objeto aquí delante. Estoy convencido de que sabéis que me refiero a una famosa serigrafía, y esto es una pieza que se hizo en escultura de esta. Porque Robert Indiana era un artista homosexual. Él nunca lo ocultó, pero constantemente vemos en los catálogos de los grandes museos, con sus exposiciones y sus obras reconocidísimas, que siguen ocultando esta condición de homosexualidad de Robert Indiana, lo cual me parece casi ridículo, porque él nunca ocultó esto. Pero insisto, las grandes corporaciones, los grandes museos, tienen detrás motivos económicos e ideológicos para ocultar estas cuestiones y debemos enfrentarnos a ello, debemos visibilizar todos estos temas. Con el tema de los museos ocurre también que se suelen ocultar piezas. Esto es una réplica, yo creo que es muy bonita, de una pieza arqueológica del Perú. La cerámica peruana está completamente llena de mensajes de sexo, sobre todo sexo pensado para la reproducción, pero al mismo tiempo de mensajes también abiertamente sensuales. Y entonces yo creo que este tipo de objetos que en Europa han estado tradicionalmente muy en gabinetes secretos, debemos de sacarlos a la luz, debemos de hablar de ellos. Y es lo que hacemos a través de Museari. Museari.com es una página donde podéis entrar, podéis visitar una serie de exposiciones. Llevamos ya 70 exposiciones de artistas de todo el mundo que, gracias a Museari, pues también pueden reivindicar estas cuestiones. Yo voy a, si os parece bien, voy a hablaros de algunos de ellos a través de unos conceptos que quiero traer aquí a colación para, al mismo tiempo que hablamos de artistas que están reivindicando las cuestiones LGTB, hablar también de conceptos que están muy presentes en el imaginario LGTB, que también es un patrimonio nuestro. El primer concepto que yo creo que todos vais a entender perfectamente sería este. La idea de armario. Sabéis, bueno, sí que es verdad que en muchos países en América le llamáis el closet, que es la misma palabra que en inglés, pero ya sabéis que el concepto de outing, de salir del armario, sería un concepto muy utilizado para hablar de, especialmente de la homosexualidad y en general de todas las disidencias LGTB. El armario es una zona de seguridad, es una zona de ocultación, pero el armario también es una gran prisión. Y entonces yo creo que, aunque debemos pensar que hay personas que quieren seguir en el armario, tienen todo su derecho, no podemos perder de vista que no es el mejor lugar. No es el mejor lugar porque nos obliga a escondernos. Y esta obligación, que es muy social, acaba afectando a lo personal. Yo creo que salir del armario es muy sano, muy interesante, os lo recomiendo, aunque creo que la mayoría de los que estamos aquí no nos hace falta ese consejo, pero sí que es verdad que es un concepto a tener muy en cuenta, porque el armariado de los artistas tradicionalmente en la historia ha provocado un tipo de arte que juega mucho a la ocultación, y entonces tenemos que buscar entre líneas la lectura de esas cuestiones que no son tan visualmente aparentes o están en primer plano, ¿no? Sino que hay que buscarlas. Otra palabra que es muy propia de nuestro colectivo es la idea de crisis. Estamos viviendo una crisis, pero sí que es verdad que el capitalismo funciona gracias a las crisis. El capitalismo funciona si hay crisis, o por lo menos es una maquinaria que está como programada para que funcione este capitalismo salvaje en el que estamos. Lo bueno de este asunto es que la gente LGTB estamos muy acostumbradas a vivir en crisis personales, crisis sociales, crisis familiares, con lo cual llevamos mejor una situación de crisis. Pero la crisis yo creo que también es una oportunidad para replantearse muchas cosas. Lo que nunca debemos perder de vista es el concepto de derechos. Derechos humanos.
y derechos que hemos conseguido gracias a mucha implicación de mucha gente. Hay que ser agradecido con todas las personas que mucho antes que nosotros han luchado por conseguir los derechos de los colectivos LGTB, de las personas LGTB. Y entonces esta idea de los derechos también forma parte del patrimonio. Y yo creo que es algo que se reivindica en los museos. Otro aspecto fundamental es el de la educación. No sé si se ha captado, pero estoy haciendo esta presentación con este tipo de mensajes, de algún modo recogiendo una idea de una artista inglesa que se llama Gillian Wearing. Gillian Wearing tiene una serie de fotografías fascinantes que son personas que llevan un letrero escrito a mano por cada una de esas personas. Hay una muy conocida que el letrero dice I'm desperate, estoy desesperado. Es un chico joven, rubio, con un aspecto muy bueno y de repente dice estoy desesperado. Gillian Wearing, cuando hizo aquella serie, hizo aquella fotografía, una persona que pasaba le pidió que escribiese, no sabía, lo supo después cuando le localizó ya tras hacer la serie, que ese chico había muerto porque estaba ya en una fase de cáncer terminal. Pero eso solo lo sabía él. Y entonces, claro, aquella foto se hizo muy famosa. Entonces, este formato que estoy utilizando de insistir en las palabras, conceptos, letras, también tiene mucho que ver con mi concepto como artista de utilizar mucho los textos en mis obras, porque además es muy educativo, porque hace que recordemos más cada uno de los mensajes, porque están escritos y son imágenes. Hay otro concepto que yo nunca pierdo de vista, que es la ironía. Una cosa que no me gusta de la actual situación, de esta crisis, es que hay muy poca ironía. Es todo muy serio. Es grave la situación, pero la ironía es fundamental. Si sobrevivimos es por la ironía, y más en la situación del universo LGTB. Gracias a la ironía superamos muchos baches. Pues, no sé, no debemos de perder de vista esto, que es algo fundamental también en el arte, porque el arte, a lo largo de la historia, yo creo que si hay algo que siempre se detecta en las grandes obras de arte es la ironía. Los grandes artistas siempre han tenido ese. Luego están unas siglas que a todas ustedes, a todos les resultarán muy familiares. Todos sabemos que lesbian, gay, transexual, bisexual, intersexual, queer y el plus, porque estamos completamente abiertos a incorporar cualquier tipo de disidencias, en realidad hablan de la diversidad sexual, pero no perdamos de vista que hay mucha gente, especialmente en el mundo de la educación, que es donde yo más me estoy moviendo, que le gustaría introducir todos estos conceptos en sus clases, pero que todavía tiene como un cierto temor a hacerlo porque no sabe cómo abordarlo, cómo llevarlo al aula. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo por ir incorporando todas estas cuestiones al aula. Y es algo que los museos deben de estar muy pendientes también de apoyar al colectivo docente, a las personas que trabajan en educación, para darles el máximo de imágenes, de materiales, para poder en las clases, en el aula, trabajar con su alumnado estas cuestiones. Porque al final resulta que trabajar en el aula también es una forma de lucha. Pero es que la lucha nos caracteriza al colectivo LGTB desde el principio. La persecución contra las personas lesbianas, gays, transexuales, es que está al orden del día, no hay manera de avanzar, siempre hay personas dispuestas a perseguir, a acechar, a maltratar a las personas LGTB. Entonces, debemos estar muy atentos, apoyar muchísimo a toda la gente que está sufriendo acoso, sencillamente por querer ser tal como se siente. Estar muy atentos también para aquellas personas que hacen daño a la gente LGTB, pues decide bien claro que no estamos dispuestos a aceptarlo, no estamos dispuestos a aceptar. Un poco en esa línea del patrimonio, yo quisiera remarcar el concepto de memoria. Es muy importante que seamos respetuosos con la memoria, con todo lo que
ha ocurrido no solamente estos últimos 50 años, desde que los hechos de Stonewall convirtieron el movimiento LGTB en algo universal, en una lucha que compartimos muchísima gente en todos los países del mundo, sino incluso desde antes. Ha habido persecución por actos concretos o por ser de grupos concretos o por mentalidades concretas contra las personas LGTB. La sigue habiendo. Cuando hay migraciones humanas y vemos el sufrimiento de esas personas, imaginemos cómo están sufriendo dentro de esos grupos los que además son LGTB, porque es una doble discriminación, que es algo a lo que además parece que estemos ya como demasiado acostumbrados. Esta palabra es clave y por eso quisiera que la anotásemos en nuestro pequeño diccionario LGTB, que es la idea del miedo. Hemos vivido muchísimo con miedo, pero estamos luchando para evitar que eso continúe siendo así. Debemos de superar el miedo. ¿Y cómo superarlo? Evidentemente compartiendo la lucha y compartiendo las ilusiones. Es la única forma. No hay que dejar que haya personas que se sientan solas por el hecho de sentirse diferentes. Al contrario, hay que acompañarles, hay que animarles y hay que estar a su lado. Y para ello hay un aspecto que a mí también me resulta interesante, que es el ritmo. Yo creo que esto se debe a mi formación como músico. Claro, los músicos, sobre todo cuando estamos actuando, estamos muy pendientes del ritmo que se crea en la sala, ¿no? Con el público, sobre todo. Entonces, esto es fundamental porque hay que reaccionar y si es necesario hay que cambiar los ritmos. Pero sobre todo hay que ser respetuoso con los ritmos de los demás. Hay gente que necesita más tiempo para ciertas cosas y hay gente que necesita hacerlo más rápido. Pero ese ritmo que nosotros generamos cuando damos nuestras clases, cuando escribimos textos, cuando interpretamos música, cantamos, hacemos mil historias, esto es algo que para mí es fundamental, crear un ritmo. Y ese ritmo puede estar acompasado junto con más gente para conseguir cosas. Por ejemplo, el hecho de que hace unos días en Costa Rica se haya conseguido ya que el matrimonio pueda ser para todas las personas, pues estos son los ritmos que hay que ir marcando a nivel social, los logros sociales, ¿no? Luego, otro gran elemento que tiene mucho que ver con la historia del colectivo LGTB y con otro virus es la cuestión del SIDA, que además me he dado cuenta que si lo pones así casi parece en inglés. Bueno, pues el SIDA fue también una pandemia, lo es aún. Han muerto más de 35 millones de personas en el mundo por SIDA y hay mucha gente que lleva el VIH, pero desde 1996, después de 15 años mortíferos, desde 1996 el SIDA tiene unos retrovirales, un tratamiento que permite que no sea una pena de muerte como virus. Entonces, cuando yo hablo de estas cuestiones, quisiera incidir en algo importante. Lo que ocurrió con las personas que padecieron el SIDA en los años 1980-1990, en esas décadas, es que se les ocultó y se les castigó doblemente porque no solamente se perseguía a las personas LGTB pensando que eran las personas transmisoras o los grupos, se hablaba mucho de grupos de riesgo, era un gran error, y hasta el momento en que se pasó a prácticas de riesgo no se avanzó en muchos sentidos. Entonces, esa gran lección que tenemos en la historia la debemos aplicar también ahora, a lo que está ocurriendo con esta otra pandemia, que desde luego a nivel sanitario debemos de hacer muchísimo caso de las autoridades, de los científicos, de la gente que en sanidad nos da consejos. Y termino ya un poco este repaso por 12 conceptos porque, retomando un poco la idea del principio, yo os hablé de patrimonios y de educación patrimonial. Yo reivindico también el silencio como patrimonio
porque yo vengo de una familia de represaliados de la dictadura franquista. Entonces, en mi casa de pequeño, el silencio tenía un significado muy poderoso. Y esto enlaza con el silencio como arma, no en un sentido bélico, sino como forma de lucha también, y especialmente el silencio como arte. Me explico, en las culturas orientales, en la música oriental, el silencio forma parte de la cadencia musical. Sin embargo, en Occidente estamos muy acostumbrados a pensar que el silencio es la ausencia de música, eso es un gran error. Por tanto, los silencios también son patrimonios, igual que el vacío, y yo quiero retomar un poco la idea también del principio del armario, porque el armario es como un silencio al que también tiene derecho cualquier persona que lo decida, pero que desde luego a la larga tampoco va a ser bueno para nadie, ni para esa persona, ni para su círculo inmediato, ni para todos aquellos con quien trabaja o convive. Estos conceptos ligados con artistas museari, yo os aconsejo que indaguéis un poco en el museo, los ligaría un poco a algunas artistas. En el caso del armario tenéis a Ana Ruiz Sospedra, una gran artista, a pesar de ser muy joven, que trabaja muy bien el cuerpo y que ha elaborado un gran discurso con sus esculturas para hablar de estas cuestiones de qué somos y qué reflejamos a la sociedad. Con el tema de la crisis os recomendaría a Abel Azcona. Abel Azcona es un artista performance importantísimo a nivel mundial y en Museari tenemos esta pequeña pieza suya que es una monedita de 100 pesos colombianos, que es la moneda con la que sus clientes pagaban sus servicios, supuestos servicios, en una performance que él realizó con su propio cuerpo, porque él trabaja con su propio cuerpo como artista performance. Esta performance se hizo en Houston, en Estados Unidos, también en Bogotá, y Abel Azcona es uno de los grandes artistas del performance actuales y también ha colaborado con nosotros con Museari, desde luego, a unos niveles increíbles como hace él siempre. María Macedo, que es una joven artista brasileña que ha expuesto recientemente en Museari, trabaja mucho los derechos humanos, especialmente los derechos de las comunidades. De educación os recomendaría a Olga Olivera Tabeni, que es una artista, es profesora también, pero es capaz de, con una gran sensibilidad, de tratar temas especialmente desde lo femenino, desde la mirada femenina, ¿no? Desde la ironía os recomendaría a Gledys Macías. Gledys Macías es una artista de Ecuador y además tiene un programa que está difundiendo mucho por redes porque ahora lee el futuro y entonces os recomiendo porque os puede facilitar saber muchas cosas de vuestro futuro. Marc Llop, que es un artista que trabaja mucho las cuestiones trans, con unas series de fotografías y que ahora ha presentado una nueva serie. Maribel Domènech, que es una gran artista que ha luchado junto con personas también de zonas con muchos problemas aquí en la ciudad de Valencia. Natividad Navalón, que ha trabajado la memoria, es un gran ejemplo de obra artística a partir de la memoria. El miedo a través del artista la Grace Volcano, que es posiblemente el máximo referente en arte intersex y en reivindicaciones intersex a nivel mundial. El ritmo a través de Alex Fleming, que es un artista de Brasil que vive en Berlín, trabaja desde hace muchos años allí, y Alex Fleming, que además es un gran referente a nivel mundial en arte LGTB. El SIDA a través de la obra de Pepe Miralles, que es un personaje muy interesante que ha trabajado el VIH en el arte y en la salud. Y Lucas Billy, que es el personaje que tenemos ahora mismo exponiendo en Museari. Os recomiendo su exposición y voy a abrir este pequeño paquete en el que hay una pieza suya, no sé si podré registrar por aquí. Y con esto ya terminaría mi intervención, porque la obra de Lucas Billy me parece muy actual. Él es muy joven, pero está haciendo ya exposiciones, forma parte de un grupo de investigación que hay en la URCA, en la Universidad del Caribí, y esta sería la pieza que nos llega desde Brasil. Es una tela en la que hay un bordado
un bordado donde vemos a los personajes un poco simulando la escena de Adán y Eva. Y entonces, con estos elementos tan sencillos, Lucas Billy consigue acercarnos a esas realidades íntimas, la intimidad, que siempre creo que es un espacio maravilloso para vivir. La intimidad es también el lugar donde llevamos casi 3 meses con la gente querida en nuestras casas y con muchas ganas ya de salir afuera y compartir con mucha más gente nuestras ideas y nuestras ganas de vivir. Pues yo doy por terminado ya mi intervención y desde luego animaros a participar para compartir ideas. Muchas gracias, Ricard, por la presentación riquísima como siempre. Vamos a abrir un espacio de preguntas. No, nos dejaste haciéndonos muchas preguntas, sobre todo por la cantidad de artistas que mencionás, que es como bien interesante. Yo realmente conozco muy poco de los que habías mencionado. Sí, reconozco a Ángel Pantoja, no sé si... No te escucho. Nacho, pusiste en mute el audio. Está en silencio. No te escuchamos. Claro, Ahora me sí. veían solamente haciendo gestos, ¿no? Sí, exacto. No sé hasta dónde escucharon, pero me hiciste acordar a un artista también español, Ángel Pantoja, que hace unas especies de esculturas o una creación gráfica bien interesante que tiene que ver también con la intersexualidad, ¿no? Que es Sí. la obra de él. Bueno, así que... Más desde la vista, más desde la parte de diversidad de género, es decir, hay un juego de hibridaciones con figuras que reconocemos, pero al transformarlas, y Ángel Pantoja además es una persona extraordinaria, un encanto. Sí, sí, es buenísima además la obra. Así que daremos paso a las preguntas, capaz que nos organizamos de esta manera, que cada uno vaya levantando la mano en la misma pantalla o utilizando la herramienta de Zoom. Así que la palabra es de ustedes. Hay algunas preguntas y algunos comentarios en el chat. Entre los comentarios, por ejemplo, hay muchas personas que no tomó nota de algunos de los artistas que vos mencionabas y querían como volver a recuperar esos personajes, esos artistas. Es que habló muy rápido. Genial. Capaz que podemos hacer una captura de pantalla. Ahí yo voy a hacer una captura de pantalla. ¿Podría hablar Ricard, así aparece en la pantalla grande? ¿Cómo? Perdón, Angie. Si puede hablar Ricard, así en la pantalla grande aparece la imagen de él que hable y le podemos capturar la pantalla. Perfecto. Ricard, que hables tú y acerques el cartel de la pantalla. Los nombres que he ido dando son Ana Ruiz Sospedra, Abel Azcona, María Macedo, Olga Olivera Tabeni, Gledis Macías, Marce Llop, Maribel Domènech, Natividad Navalón, Del Lagreix Volcano, Alex Fleming con 2 M's, Pepe Miralles y Lucas Billy. Hay una... Bueno, son unos pocos, pero ya os digo que en Museari tenéis 70 artistas extraordinarios que, claro, ahora tampoco se podía hablar de todos ellos. Mónica
Pasiola está haciendo un comentario y una pregunta también. Si querés, Mónica, haces la pregunta directamente. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Sí, mientras escuchaba tu comentario, bueno, estuve googleando a Fleming y vi que hace obra con microbios. ¿Cómo es que hace la producción y cómo se relaciona con la temática? O si es el artista el que está sugiriendo. No, Alex Fleming con 2 M's, es el artista brasileño. Y Alex Fleming con 2 M's te aparecerá, y él trabaja mucho, una de sus series, trabaja el cuerpo humano, sobre todo el cuerpo de hombres deportistas, en relación con los cuerpos que la medicina nos suele ofrecer como elemento tradicional, digamos, de la imagen del cuerpo. Pero es con 2 M's. Claro, Alex el que yo tengo Fleming. es británico, no es el... Por eso me llamaba la atención, digo, cómo se relaciona con la temática que estás desarrollando. No, Alex Fleming tiene una pieza en Sao Paulo muy bonita, que es una estación de metro, donde hay personas de la calle con sus figuras, y él trabaja mucho también con unas letras, y la verdad es que esa estación vale la pena visitarla. Es un lugar increíble con una instalación muy interesante. Él trabaja los cuerpos. Bien, gracias. No te veo. Ricardo, cuando vos hacías este tránsito por estas 12 palabras, creo que eran 12 palabras, ¿no? Que Sí, había, es lo- 12. y que coincide con que este es el diálogo número 12, ¿no? Casualidad. También pensaba que una de esas preguntas, una de esas palabras era SIDA. Y me hacías acordar de un comentario que en un momento hacía mi sobrina, que es médica, y se preguntaba en relación al coronavirus, a la pandemia, ella como médica, como muy preocupada por la situación y con el nivel de estrés que genera en el equipo de salud este tipo de situaciones, me preguntaba inocentemente, ella tiene 30 años, qué pasaba en los 80, ¿no? ¿Qué pasaba con el HIV o el SIDA en ese momento? Y como esta relación, ¿cómo lo vivís y cómo lo sentís vos desde las artes también y desde el lugar como persona LGBTIQ+, ¿no? Sí, claro, la gente más joven que ha vivido esta crisis sanitaria con este virus que llegó de Oriente y se está instalando, claro, es difícil que conozca lo que pasó en los 80 y los 90 porque hay muy poca información en las escuelas, en los institutos. Nadie habla de estas cuestiones y es algo de la historia reciente muy importante. Yo viví en directo aquello. Y era impresionante porque precisamente los sanitarios en la época no sabían, era exactamente lo que ha ocurrido con esto, no sabían qué hacer. Al principio, con el tema del SIDA, nadie sabía qué hacer. Hubo reuniones a nivel mundial y hubo muchísimo miedo a un virus que tampoco se sabía cómo se estaba propagando, hasta que después de un tiempo y gracias a la insistencia de mucha gente se aclaró que se propagaba a través de la sangre y el semen. Hasta que eso no se supo, los sanitarios evidentemente estaban en un peligro constante. Y de hecho en Francia murieron 3.000 personas por transfusiones de sangre. No tiene nada que ver ni con la orientación sexual ni de género. Es que murieron porque no se estaban tomando las medidas adecuadas, no se sabía cómo funcionaba aquello. Hasta el año 96, que llegaron los retrovirales, la gente moría directamente. Y vimos morir a muchas personas queridas a causa del SIDA. Una cosa que me llama la atención de este virus actual, y con ello no quiero quitar la importancia, es que este virus, los datos, aparece muchísima gente que se salva, lo cual es un buen dato, eso es muy importante. Cuando alguien tenía el SIDA en los años 80 o 90, moría seguro, era una pena de muerte.
Y los sanitarios que ahora están viviendo la presión que han vivido también por no saber, al principio no sabían el virus cómo se comportaba y siguen estudiando el comportamiento de este virus que se transforma constantemente, pues con el SIDA ocurría algo similar. No había un tratamiento al principio, no se sabía qué hacer, se iban haciendo pruebas, pero se hacían pruebas con las mismas personas que tenían el VIH, porque no había otra forma de evolucionar. Entonces, esa tragedia, yo creo que lo peor que tuvo fue la doble estigmatización de los enfermos de SIDA, cosa que por suerte esta vez no ha ocurrido. No hemos estigmatizado a los enfermos ni tampoco a los sanitarios, al contrario, los consideramos personas que merecen nuestra atención y muchísimo respeto. Pero en aquellas décadas fue terrible porque sufrían un doble estigma, el de la enfermedad y el de la sociedad. Entonces eso es una gran lección que hemos aprendido. Por eso coméntale a tu, has dicho sobrina o no sé, una familiar tuya, sanitaria, que deberíamos saber más de lo que ocurrió en aquellos años 80 y 90. Hay muy poca información, hay que recuperar de los archivos todo lo que ocurrió. Richard, ahí voy. Sí. Ay. No, mira, yo miro, ahora que me hiciste acordar que estabas hablando sobre el SIDA, yo miré una película con mi pareja sobre que hablaba del SIDA y que como esto, que se transmitía por medio de la sangre también en aquellos años. O sea, de transfusión de sangre también se transmitía. Por eso había mucha gente enferma y por eso había gente que moría por esa enfermedad. Ya hoy es como algo ya resuelto. O sea, no es una gran cosa tener SIDA, ay, es una gran cosa que me voy a morir. O no sé cómo vos lo tomaría. Pero Sí, por lo que yo vi en la sí, película, que justo ayer la miramos, es lo que pude, lo que estaba explicando ahora y lo que pude sacar un poco y decirte. Perdón, Viviana, sí, mira, gracias. de la película. Viviana, ¿te acordás el título de la película? Ay, no me acuerdo. Ah, no, Yo no sé te que, preocupes, no te preocupes. Te preguntaba porque justamente en el artículo que Ricard había propuesto para minorías, esta publicación, Minorías, Educación y Comunidad, tenía que ver justamente con una serie de películas vinculadas a LGBT y otras películas, unas películas que trataban el tema del HIV-Sida. sí, es que yo no me acuerdo porque justo que él dijo, me hizo acordar de la película de ayer que miré, pero viste que mucha No, atención no te no preocupes, le pongo porque era solo un detalle. Perdón, te dejo. está. Sí, bueno, por contestar, porque entiendo que como pregunta lo que llama la atención es en el momento que se sabe que el SIDA se transmite a través de la sangre y el semen, de los fluidos, digamos. Entonces, lo importante era que no se transmitía a través de la saliva. Por eso habréis visto que muchas acciones del movimiento LGTB están relacionadas con los besos. El famoso beso del año pasado en Sao Paulo, en la feria del libro más importante que hay en Brasil, donde había dos chicos besándose en un cómic. Y entonces, ¿por qué se reivindica tanto el beso? Porque el beso no transmite el SIDA, pero la saliva no transmite el SIDA. Sin embargo, lo que ocurrió en Francia, y esto afectó también, bueno, afectó a enfermos porque lo que pasaba es que se reutilizaban jeringuillas en transfusiones de sangre. Y entonces esto es lo que transmitía el SIDA, las jeringuillas y evidentemente la sangre que se utilizaba para las transfusiones. Entonces, hasta que todo eso no quedó muy claro, pensad que la propia Iglesia Católica estuvo muchos años hablando de grupos de riesgo, era absurdo. O sea, cuando te hacen una transfusión de sangre, tú no eres grupo de nada, tú eres una persona que están inyectando sangre para curarle o para tratarle. Pero hasta que, bueno, incluso a estas alturas la Iglesia sigue sin recomendar el uso del condón para evitar contagios de SIDA. Con lo cual tenemos la agresión del virus, pero también la agresión de organizaciones muy poderosas a nivel mundial que no acompañan para evitar. Gracias, Ricard. Gracias, Viviana, por la pregunta y el comentario. Lucía Ruiz estaba haciendo una pregunta en el chat.
No sé, Lucía, si estás con posibilidad de audio o hago la pregunta. ¿Estás por ahí, Lucía? Bueno, Lucía pregunta. Pregunta, Ahí está. dale nomás, ¿Cómo estás, Carlos, no hay Lucía? problema. Así seguís moderando. ¿Te En animás? realidad, Sí, te escuchamos, perdón, Lucía. dale. Me iba más a lo de los museos. ¿Cómo estaba formado el equipo para dar visibilidad a las obras? Para lo que tenía que ver con el portal. Y en Museari lo que hacemos es programar a nivel anual. El equipo somos muy pocas personas y tenemos más gente asesorando, eso sí, tenemos un comité asesor que va recomendando y que va decidiendo cosas. Pero el equipo somos, trabajando, digamos, para que Museari funcione a diario, somos pocos, especialmente la gente que llevamos las páginas, sobre todo las páginas de Internet, de Facebook, de Instagram, o la propia web, porque la web nos lleva además una persona como webmaster, una técnico, es la que define la exposición. Pero en realidad con pocas personas trabajando cada día se puede lograr llevar adelante un museo, en nuestro caso, con los intereses que nos caracterizan, porque yo creo que lo importante de Museari es la defensa de los derechos humanos. Es un museo que yo creo que esto nos acompañará toda nuestra vida, ese deseo de mejorar, ¿no? Gracias, Lucía. Gracias, Ricard. Hay una persona que tiene como usuario Huawei que está levantando la mano. Yo, Ah, Fernando, ¿cómo estás? Te voy a ¿cómo estás? reenviar. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo están todos? Bien, ¿tú? Muy bien, bárbaro. Tenía alguna consulta para compartir y a ver si me ayudaban un poco. Que habían conceptos que estaba tratando de unir. Y directamente con estos 12 conceptos, de estas 12 palabras que él trabajó en su presentación, el profesional, el compañero, preguntarle, nosotros desde el punto de vista como docentes, ¿no? O como personas que nos enfrentamos a situaciones de pronto donde estas temáticas a veces es necesario incursionar y no tener de pronto la seguridad por falta muchas veces de información y también de los miedos, como bien mencionaba, ¿no? De la reacción, del estigma que muchas veces existe también en estas temáticas, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, buscar estrategias para poder incorporar estos temas, ¿verdad? Y sin menospreciar a nadie, porque a veces también los públicos a veces utilizan como armas de defensa estos mismos elementos. Por ejemplo, la ironía, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la lucha, por ejemplo, la memoria, y lo incorporan también en el discurso. Es decir, que a través de las experiencias se incorporan todas estas temáticas y están todas presentes. Pero como yo como docente de pronto me enfrento ante una situación donde surge ese tema, ¿verdad? Donde además muchas veces uno nota la mirada diferente, la mirada distinta, ¿verdad? Hoy en día, por suerte, se ha evolucionado en ese sentido. En los ámbitos se descubre de que hay cierta apertura, pero además también hay una necesidad de manejar contenidos que muchas veces para nosotros los docentes son desconocidos o son incluso hasta no reprimidos, pero sí en cierta medida como con cierto recelo, con cierto temor en la búsqueda de ese acercamiento del tema, ¿verdad? ¿Me entendieron por allí? Sí. Bueno, Fernando, un placer. Un gusto. Supongo que eres docente. Sí, soy docente. Depende también por lo que estás... Exacto, depende del nivel con el que trabajes. Yo soy profesor de gente que es adulta, de gente que son mayores de edad. Estas personas, este alumnado, que por cierto veo alguna cara conocida entre los asistentes, la gran ventaja es que ya puedes hablar de forma muy abierta de todas estas cuestiones, pero no pierdas de vista que siga viendo personas que lo ocultan. Profesorado, claro, que no quiere hablar abiertamente de esto. Yo te puedo asegurar
que yo lo que procuro es no dedicar un día a las cuestiones LGTB, ¿no? Que está bien, pero sino de trabajarlo como un tema que está impregnando el currículum cada día. Es decir, si estamos hablando de arte, ¿no? Que cada profesor pues, está tratando un tema, como si estamos hablando de historia o estamos hablando hasta de matemáticas, te diría. Bueno, pues que el tema LGTB no sea algo que se deja solo para un día, que es el día contra la LGTB-fobia, tal, sino que a lo largo del curso, de las sesiones de clase, pues es un tema que va apareciendo. Y yo creo que vale la pena hacerlo de la forma más espontánea posible. Es decir, dándole importancia, pero tampoco haciéndolo de una relevancia exagerada porque parecerá que estamos muy empeñados en ello. Es decir, hablar sin miedo, sin tabús, abiertamente de ello de forma constante. Ese sería el consejo. Evitar entrar en polémicas o falsas polémicas, porque de lo que se trata es de hablar abiertamente de realidades y de libertades. Lo que tenemos que hacer es evitar escondernos de algo que no es nada malo. Es decir, tener una orientación sexual o tener una orientación de género no es especialmente ni malo ni bueno, sencillamente es lo que decide cada persona. Y al respetar a esa persona, si uno se respeta a sí mismo, no debe tener miedo de ni ocultarlo al resto. Es decir, debemos de intentar ser abiertos con la sociedad y especialmente con nuestros alumnos, porque es nuestro alumnado, si nos ganamos su respeto, seguro que le gustará conocer un poco más de nosotros a estos niveles. Y eso, a mí desde luego me funciona bien. Es decir, yo no oculto a mis alumnos ni mi orientación ni mis deseos en ese sentido, con lo cual, pues yo creo que ese alumnado ve en ti una persona, digamos, sincera o abierta y que puede también hablar de ello en clase. Con infantil, primaria y secundaria, que son los niveles donde tenemos alumnado menor de edad, igual, no veo que haya una diferencia. Yo desde luego soy partidario de hablar de ello en clase de la forma más espontánea, natural y tranquila posible. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Ricardo. Gracias. Hay una pregunta de Lucas Oliveira. Hola, Lucas. Hola, ¿puedo hacerla por acá? ¿Hablada? Hazla directamente. Gracias, Lucas. Bueno, hola, soy Lucas, hablo de San Paulo. Sé que el castellano no es mi idioma original. Les pido perdón si no me sale bien, ¿sí? No te preocupes. Bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la última pregunta. Quizás ya esté contestada, pero es más una reflexión porque más allá de ofrecer contenidos del arte contemporáneo que tenga de alguna forma conexión con las luchas de las disidencias sexuales, los museos pueden convertirse también en un espacio de formación política, no solamente por ofrecer contenidos del arte a maestros y maestras, pero también porque pueden ser un espacio de encuentro para esos profesores, para esos maestros y maestros que no encuentran en sus escuelas originales la posibilidad de plantear de forma transversal en los contenidos de currículum esos temas. Y musear es un museo digital. Entonces, por eso me quedé imaginando cómo podría ser convertir espacialmente o digitalmente el museo no solamente en un espacio de promoción y difusión de la producción artística, sino que en un espacio de sociabilidad y formación política de maestras y maestros. Y mi segunda pregunta es, bueno, hablabas, Ricard, de los gran museos y de cómo no, aunque para muchos artistas modernos, contemporáneos, la sexualidad fuera una cuestión esencial, fundamental, que incluso está visible en el trabajo, muchos museos no lo dicen, no lo aceptan como un marco de investigación acerca de sus trabajos. Pero en el arte contemporáneo, el cuerpo, la sexualidad, sea eso visible en la producción individual o colectiva de algunos grupos, tiene el cuerpo y la sexualidad como algo fundamental. Y me quedé imaginando cómo eso puede calificar la forma como nosotros hemos construido discursividades acerca del arte moderno de antes. Eso porque me quedé imaginando, por ejemplo, y me acuerdo de mi experiencia en un museo en el que trabajé acá en San Paulo, que tuvo una muestra, Historias de la Sexualidad, una muestra que fue bastante perseguida acá, en un contexto de ascensión de ese gobierno neofascista
cita que tenemos en Brasil. Y en aquel momento teníamos el desafío de escribir y intentar hacer trabajos acerca de lo que presentábamos en esa muestra, pero también estaba el desafío de, bueno, la muestra Historias de la Sexualidad viene y va, pero quedaremos con nuestra colección. ¿Cómo eso puede replantear las formas como miramos hacia la colección? Una colección que tiene, por ejemplo, San Sebastián, que es un ícono gay divino, y que podríamos escribirle sobre él, no hablando de renacimiento, perspectiva, pero hablando de cómo se apropió de ese ícono para la producción contemporánea en el arte. No sé si me explico. Gracias, Lucas. Yo creo que las dos preguntas van un poco enlazadas. De hecho, cuando se creó Museari, lo que queríamos ofrecer al profesorado, bueno, a todo el mundo en realidad, pero especialmente al profesorado, eran artistas y obras que pudiesen utilizar en sus clases, de manera que si tú estás en el aula y te conectas a Internet, puedes utilizar una pieza y hablar de ello en clase al alumnado. Esa sería un poco la forma de interactuar con las aulas. Y con eso hemos conseguido un repertorio de 70 artistas, cada uno de ellos con sus obras, pero además Museari te ofrece la posibilidad de buscar más sobre el artista. Y esto, si hay algún profesor o profesora que le interesa, pues sigue. Yo creo que esa es una forma buena de ofrecer documentación a quien lo necesite. Respecto a los grandes museos que comentabas, que yo creo que siguen insistiendo en algo que han hecho siempre, que es ocultar esta realidad, debemos de exigirles que más allá del día de la homofobia aparte de estas celebraciones que son muy puntuales, o esa exposición anual para los maricones y bolleras y lesbianas y tal, eso no está mal, pero eso no es suficiente, no es bastante. Lo que tienen que hacer es integrar en su discurso estas cuestiones, en el día a día, porque esto es, vaya, una persona no es lesbiana o es gay un día al año, lo eres todos los días, o no lo eres, pero en cualquier caso, esa realidad existe constantemente. Entonces yo no soy partidario de grandes celebraciones puntuales, sino de todos los días hacer un trabajo interesante, menos espectáculo y más trabajo diario. Sería un poco el mensaje. Es interesante lo que decís, Ricard, que coincide con un comentario que también está en el chat de Alicia García, docente, ahora no está visible, pero está escuchando, y dice que justamente todos estos conceptos que vos proponés se trabajan diariamente en el aula, ¿no? Es un poco lo que terminás diciendo ahora con los museos también, que es una cuestión absolutamente cotidiana. Hay otra pregunta de Nadia Belloni. ¿Querés hacerla vos, Nadia, o la propongo? ¿Estás por ahí? ¿Cómo andás? Activá el audio, por favor. Ahí estás. Ya está con audio, Nadia. Bien. Bueno, buenas tardes. No, mi pregunta era si recomendaba algún museo o galería en particular donde podamos encontrar algún artista o, bueno, alguna orientación en la relación entre LGTBQ+, y salud, para trabajarlo con estudiantes. Sí, el concepto salud, la verdad es que estamos trabajando mucho. Yo soy profesor de educación artística y estamos trabajando mucho el concepto de salud en un sentido amplio. Es decir, es muy beneficioso, por ejemplo, salir del armario. Esto es saludable. Entonces, no tanto en un sentido sanitario de hospital o quirúrgico, sino en un sentido de estar bien, de estar a gusto. Esto, digamos, en un sentido amplio. Respecto a si hay museos que están trabajando estas cuestiones, digamos, de forma más concreta, sí que hay experiencias, y es curioso porque se están dando más en museos de ciencias naturales que en museos de arte.
Y esto me hace gracia porque la ventaja de los museos de ciencias es que están muy próximos al público porque son interactivos normalmente. Entonces, las iniciativas que se hacen son muy atractivas para el alumnado de infantil, primaria, secundaria y universidad. Sin embargo, los museos de arte a veces son muy estirados y siempre están como, ay, no entendéis nada a los públicos que venís y entonces esto es absurdo, porque en realidad de lo que se trata es de ofrecer el máximo de facilidades a toda la gente con todas las opiniones y todos los intereses que tenga. Yo te digo que en estos momentos los museos de arte tradicional, los museos de diseño, los museos de artes populares, están acercándose de forma muy interesante a todas estas cuestiones. O sea que te recomendaría no solamente centrarnos en temas de arte contemporáneo, creo que antes Lucas a lo mejor también ha apuntado un poco por ahí, sino que hay museos de cuestiones muy amplias. Por ejemplo, las artes populares tienen algo que ahora algunos museos recuperan, que es los bordados tradicionales siempre hechos por mujeres. Claro, este arte se había considerado secundario porque estaba hecho por mujeres o porque era para la casa. Yo he pensado que siempre esto era muy importante y hemos vivido rodeados de cosas bordadas interesantísimas y que tienen tanta importancia como una pieza que esté en un museo muy reconocido y más a nivel personal, cuando hablamos de ese patrimonio individual o personal que yo reivindico. No sé si te he contestado, Nadia, pero yo iría a recurrir a más tipos de museos, museos de historia, de ciencias naturales, de etnología y etnografía, donde hay cosas maravillosas y hay gente interesantísima trabajando en ellos. Gracias. Gracias, Nadia. Gracias, Ricard. No sé si hay alguna otra pregunta que haya perdido en el chat que no me haya dado cuenta y quieran hacer directamente. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Levantamos la mano o nos dicen directamente. Alicia García. Alicia, ¿querés hacer ese comentario? Nada, Alicia justo hace la... Sí, Gracias, Alicia. Gracias a ti. Buenas tardes y encantado de su charla. Ha sido, la verdad, más que a pesar de los años, la lucha de los LGTBQ+, me interesa porque tú te encuentras por un lado te encuentras en las aulas con niños que son discriminados por los compañeros, precisamente por eso, por ese tipo de problemas. Y usted sabe que yo trabajo con adolescentes y los adolescentes decimos que son crueles y creo que sí, que es parte de la idiosincrasia, pero yo lo que había puesto en el chat era ¿por qué esa diferencia entre arte y artesanía? Yo soy artesana a pesar de ser profesora, y te puedo mostrar algunas cosas que son arte realmente. No tal vez que haga yo, pero ¿por qué se estigmatiza la artesanía? Y porque, no sé, no entiendo, es una cosa que para mí tendría que ir junto, o un poco más cerca, no sé qué juntarlo, pero acercarlo un poco más. Si querés te muestro algo de mi arte, porque en realidad los trabajos que pasamos los artesanos, yo soy artesana aficionada, soy profesora y en los ratos libres es desestresante, todo lo que quieras. Y bueno, una pregunta que capaz que compete a personas que están en el tema como tú, tratar de achicar un poquito esa distancia que hay entre los conceptos y los preconceptos que existen sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Por supuesto que podemos quedar y vemos esas artesanías artísticas que elaboras, encantado. Yo, cuando era joven, leí un libro de Umberto Eco, un gran pensador que ha muerto hace muy pocos días, que se llama Apocalípticos e Integrados.
en la cultura de masas, apocalípticos e integrados. Es un gran texto que Umberto Eco redactó allá por los años 60. Sabéis que Umberto Eco era un semiólogo y bueno, un hombre que además como novelista todos conocemos sus grandes obras. Bueno, pues Umberto Eco hablaba de la diferencia entre apocalípticos, que eran los que pensaban que el único arte válido era el de los museos, digamos, o el arte ya encumbrado, y los integrados, que decían que el único arte válido era el que se estaba haciendo en el momento, que era muy rompedor, que era otra cuestión, que, bueno, estamos hablando de la época del pop art y del arte cinético, el op art y tal, los años finales de los 60. Y sobre todo también en ese momento empieza mucho la tecnología, a hacerse arte con tecnología. De hecho, yo me formé como grabador, es decir, en teoría yo no sería un artista, yo sería un artesano porque soy un grabador. Porque el grabado, si algo tienes que no es obra única, es obra gráfica seriada y por tanto son varias piezas que, digamos, son como idénticas y están numeradas. Pero en cualquier caso, recurriendo un poco a lo que decía Umberto Eco, no creo que sea ni muy bueno obsesionarse en si el arte de los museos es el mejor y el actual es peor o al revés, o si el arte no es artesanía. Yo no creo que eso nos lleve, digamos, a muchas conclusiones interesantes. Lo que sí que creo es que cuando yo digo arte, yo lo digo en un sentido muy amplio, muy amplio. Y el arte es aquello que queremos que sea arte. Esa artesanía de la que tú hablas, que tú confeccionas, eso es un arte. Y eso en tu círculo íntimo es tan arte como un Rembrandt. Seguramente no se pagarán millones de euros por esto, pero es muy importante para ti y para tus personas cercanas y para tu alumnado y para todas las personas que te quieren. Eso es a lo que yo voy. Es decir, yo como educador siempre digo a mi alumnado que la pregunta no es qué es arte o qué no es arte, sino ¿para qué nos sirve el arte? Hay que hacer esta pregunta. Entonces, si tus artesanías sirven para que tu alumnado o tus personas queridas se acerquen a una forma de representar el mundo, pues eso es maravilloso. Y eso es tan arte como el de los museos. Si las obras que hace mi alumnado en sus talleres, en sus clases, y yo le doy valor, eso será tan artístico como cualquier pieza por la que se pagan millones en las subastas. Yo voy al tema de los patrimonios, y arte será todo aquello que deseemos que sea arte. Por tanto, no te preocupes, Alicia, no hagamos la pregunta de si es arte o no, sino ¿para qué nos sirve el arte? Y entonces avanzamos mucho más. Es buenísima la pregunta de Alicia y es buenísima tu respuesta, Ricardo. Es algo que venimos como preguntándonos desde el inicio seguramente de este ciclo. ¿Cuáles son los parámetros para definir determinadas cosas? Y muchas veces desde América sentimos que los parámetros son los parámetros de Occidente, parámetros europeos en general, y pocas veces son latinoamericanos, ¿no? Y cuando pensamos arte o artesanía desde Occidente es una cosa, y cuando lo pensamos quizás desde Latinoamérica, acá hay gente en la sala de Ecuador, de Perú, de México, donde se consideran artesanías desde la mirada europea a lo que nosotros consideramos realmente como arte, ¿no? Que no estoy diciendo que vos lo consideres de esa manera, estoy segurísimo que vos no lo consideras de esa manera, pero sí hubo como una hegemonía en ese sentido en relación a determinados saberes, a las artes en general, que están muy vinculados a eso, ¿no? Una cuestión casi como de poderes. Pero bien, esta es solamente una reflexión que me dispararon vos y Alicia. Qué lindo que pase esto. No sé si hay alguna otra pregunta, reflexión, alguna idea que quieran compartir con Ricardo o con el resto de los compañeros, compañeras. Carlos, no sé si me escuchás. Sí, por supuesto, Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto que estés participando. Bien, bien, buenas tardes. Sí, estoy conectada todo el tiempo. En realidad estaba escuchando y es muy interesante
Pero ahora que vos dijiste las palabras exactas para la respuesta y para la pregunta que hizo la persona anterior, y yo decía, ¿por qué se vincula y se asocia tanto el arte a lo visible, no? Porque el arte tiene que ver también con, y va vinculado mucho a la parte de la seducción. Yo miré algunas imágenes que mostraban, y tiene que ver como que explícitamente, tiene que ver el hombre, mujer, cuerpo, y sin embargo el arte está a veces en la palabra, el arte se transmite, o sea, hay gente que genera eso, que me parece que es un arte, el saber expresarse, el saber hablar, y el saber transmitir cosas y seducir. No es necesario lo visible también a veces para la seducción. No sé, quería aportar eso porque me quedé enganchado como que siempre que hablamos de cosas LGTB y todo, ¿no? Como que es muy, muy sucio, muy turbio. Todavía hay mucha gente que le cuesta como abrir la mente. Y siempre lo estamos asociando a eso, y no tiene que ver. Pero me pregunto por qué cuando un artista LGTB, ¿no?, en esa rama, tiene que hacer algo, lo expresa desde lo visual con texto, con, no sé, capaz que, no sé si me entendieron. Sí, bueno, encantado, Sandra. Si repasamos un poco los 12 conceptos que he planteado, si te das cuenta, sirven para cualquier tipo de arte. La palabra ritmo la podemos aplicar a la música, a la poesía, a la literatura, a las artes visuales, al cine. No hemos hablado todavía de cine, pero a mí me fascina. En realidad, de toda esta locura que estamos viviendo, una cosa que me preocupa es que no podemos ir al cine. Estamos viendo mucho cine en la televisión, pero quiero decir, en la pantalla pequeña, a través de Netflix y todo esto, y HBO y tal, pero a mí lo que me gusta es ir a la sala de cine. Y desde luego los ritmos son muy diferentes en una sala grande de cine que en una pantalla pequeña en casa. Esto, quiero decir que los 12 conceptos que yo he planteado, evidentemente que los podemos aplicar a las artes visuales, porque están pensados desde ahí, pero son aplicables a la música perfectamente, a la poesía y a cualquier otro arte como lenguaje artístico. Respecto a lo que le decías de la suciedad, me ha gustado esto de ser sucios y obtusos, está bien. Hay un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de contaminarse, ¿no? Contaminarse yo no veo que sea especialmente negativo. Contaminarse, me explico, contaminarse, por ejemplo, de que vengan gente de otros sitios del mundo a donde tú vives y contaminarse de su cultura, creo que es maravilloso. Entonces, esa suciedad de la que a veces se habla, o esa, no nos ofusquemos, al contrario, tiene mucho que ver con un concepto muy tradicional de la limpieza, la higiene, el exceso de, no sé, de que nadie me toque ni me infecte, ¿no? No, hay que contagiarse un poco de otras miradas, de otras formas de entender el mundo. Por eso las personas LGTB estamos como más abiertas a contaminarnos en general. No sé, tampoco quiero que se tomen estas palabras en un sentido estricto, pero conceptualmente puede ser. Gracias, Sandra, por la participación. No, gracias a usted. Aline Huerta, ¿querés hacer la pregunta o...? Gracias. Gracias. Hola, casi buenas tardes en México. Qué gusto verlas y verlos a todos. Gracias por esta charla. Ahora me pregunto y reflexiono a partir del comentario que también retoma Alicia García sobre qué es arte y qué es artesanía. Me viene a la mente algo que en el estado de Nayarit, México, y en realidad en la mayoría de los estados de México, es muy importante, que son precisamente nuestras artesanías que hacen con sus manos para compartir sus cosmovisiones en las piezas que nos comparten a través del bordado, de collares, de pulseras, de objetos para el hogar y para el uso cotidiano, nuestros hermanos indígenas. En el caso del estado de Nayarit sucede que tenemos 4 etnias, que son los tepehuanos, los nayeris, que son los huicholes y los coras. Bien,
Entonces, empiezo a reflexionar a partir de este comentario que hace Alicia por lo siguiente, porque nuestras piezas en el Estado mexicano a veces son compradas muy baratas, me refiero a una cuestión también un poco económica, pero también al valor que trae detrás de sí cada pieza, ¿no? Son compradas a precios de risa, la verdad. Y entonces luego cuando estas piezas se van a otro país, resulta que valen hasta 100 o 105 veces más que lo que se lo compramos y se lo pagamos al artesano, y eso me parece realmente injusto. Eso por un lado, y me parece que retomo un poco lo que decía Alicia. ¿Qué es arte? ¿Qué es artesanía? ¿Y cómo o en relación a qué podemos brindarle este valor? Me gusta mucho la respuesta que nos comparte Ricard cuando dice que es a partir del valor que le otorguemos en primer lugar, como todos los que rodeamos a quien hace este arte o artesanía, y también en función de lo que esto va a aportar al entorno, ¿no? Al contexto, cómo lo vamos a utilizar, etcétera. Podrán ser un montón de cosas. Pero me queda también esta inquietud. Resulta que en el caso del estado de Nayarit, las personas que realizan estas piezas, que son en su mayoría indígenas, todas, viven, y retomo ahora el tema de, no es un tema, es una realidad, y que debemos de respetar, LGBTQI+, me confundo un poco con las siglas todavía, pero en el caso de nuestras etnias son muy reprimidas en el estado. Hay otros estados, como el estado de Yucatán. Creo que me quedé hablando sola como loca. ¿Sí me escuchan? No se te escuchó bien la última ¿Quién parte. sabe? Gracias. Retomo rápidamente. En el caso del estado de Nayarit, nuestras etnias están en el armario todavía. Están en el closet todavía. Hay tentaciones, hay identidades, pero no han podido salir. Entonces me parece que esta puede ser una propuesta muy interesante para que ellas y ellos, a partir de las piezas que hacen todos los días para vender, para vestir, para aportar, para compartir, para regalar, puedan llevar impresa este mensaje, ¿no? Me parece muy rico. Hay estados en México que son diferentes, por supuesto, y que no están en el closet. Por ejemplo, Yucatán no tiene a sus indígenas tan en el closet como sí lo tenemos nosotros, que somos más recatados. Pero me parece que ese tipo de propuestas también, al nosotros tenerlas, es decir, al nosotros tomarlas de Museari, al nosotros compartirlas con Alicia, compartirlas con Fernando, compartirlas con Apex, Cerro, compartirlas con todas y todos ustedes y nosotros, creo que también tenemos que empezar a jugar un papel más activo desde los espacios en los que estamos, en mi caso desde la universidad, y tratar de que este mensaje precisamente no solo sea el día LGBTIQ+, ¿no? En el que marchemos esta comunidad, en el que marchemos la comunidad hetero, y solo nos reconozcamos en ese momento. Pasa el día y entonces vienen otra vez toda la bola de broncas, toda la invisibilización de los derechos de las personas, todas las discriminaciones, toda esta bola gigante que llega y nos aplasta, no nos permite tener que no nos hace que nos quitemos incluso hasta el miedo que tenemos, sea personal o sea por compartir con el otro. Me gusta esta propuesta, la verdad es que nunca lo había pensado, aunque tengo algunos acercamientos con algunos museos principalmente locales, creo que no me había replanteado esta forma de expresarnos a través del arte y de expresar nuestras identidades. Me parece muy rico, muchas gracias. Le sigo dando vueltas a lo que plantea Alicia. Creo que me voy a quedar como gran parte del día con eso, ¿no? Que sí, que no, y a qué le damos valor, porque es una pregunta muy fuerte y que creo que nos la hemos hecho por mucho tiempo. Sí, es una pregunta que venimos haciéndonos desde hace mucho tiempo, y Aline, ustedes coinciden con el apellido ahora que veo, los dos son Huerta. Nada, iba a esto, a que García Canclini es algo que discutió y estudió muchísimo, ¿no? La relación entre arte y artesanía.
Es como uno de los fuertes de García Canclini, además, bien interesante. Perdón que me meto ahí en el medio, Ricardo. No, pero tienes mucha razón, Carlos. Gracias, Aline. Efectivamente, García Canclini es referencia en estas cuestiones, vale la pena leer sus libros, es maravilloso. No, pero yo pensaba que yo diferenciaría, porque dentro del arte también hay muchas cuestiones. Está el arte y está el mercado del arte. El mercado del arte es un espacio especulativo, donde se hacen grandes negocios con objetos que cambian de valor de forma drástica. Entonces, objetos que ahora pueden valer una cantidad, mañana aumentan su precio el 1000%. El arte es el único espacio económico, digamos, o comercial, donde las cosas pueden subir una barbaridad de precio sin avisar, además. O sea, que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte. Si vamos a entrar en el juego arte, mercado del arte, artesanía, mercado de la artesanía, claro, es que estamos entrando en una cuestión ya comercial. Una cosa son los valores que otorgamos a los objetos, digamos, y al patrimonio, y otra cosa es su valor en el mercado. Evidentemente, cuando Aline hablaba de esos artesanos y esas artesanas que hacen cosas maravillosas y que venden a unos precios irrisorios y que luego son comprados unos kilómetros más allá por 1000 veces el precio que había costado, en realidad no está tan lejos. Yo vengo de familia de agricultores y entonces cuando trabajas en el campo tú plantas cebollas y tú vendes las cebollas a 10 céntimos y te las das en el mercado a 2 euros. Y esto no es especulación de arte, esto es algo tan elemental como producir productos para comer. Es decir, los mediadores, el capitalismo genera los mediadores, que es el elemento que está ahí para, bueno, abusar un poco de las formas de distribuir y de ofrecer a los públicos. Es una cuestión económica. Yo a lo que iba es a una cuestión de valores. Y desde luego que esos artesanos de los que hablan merecen todo mi respeto y se les debería pagar adecuadamente. O sea, los artesanos tienen que vivir y tienen que vivir con dignidad. Pues claro que sí. Si esa es la cuestión, desde luego vamos a luchar para que esas personas vivan con dignidad. Y eso es algo que hemos hecho en varios países cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo en Paraguay, cuando mi marido Germán Navarro y yo estuvimos haciendo una investigación, pudimos reivindicar a las artesanas paraguayas que, como muy bien dices, están viviendo en unas condiciones lamentables y haciendo unas cosas maravillosas. Pero esto ocurre y ha ocurrido en la historia también. Hace unos años estuve de tribunal de una tesis doctoral donde se hablaba de un personaje que se llama Lastrom. Es un señor que pintaba postales de niños de Navidad en Suecia a principios del siglo pasado. Y la tesis hablaba de él. En las 500 páginas de la tesis me resultaron aburridísimas, no había nada interesante. La tesis había sido escrita por una mujer, estaba dirigida por una mujer. Y había 2 páginas, 2 de las 500, en las que se hablaba de la esposa de Lastrom. Resulta que su esposa, que había estudiado arte igual que su marido en París y que era una gran artista, se dedicaba a cuidar a sus 11 hijos, porque tenían 11 hijos, que eran los modelos de él para pintar sus postales de Navidad. Y entonces aquellas 2 páginas para mí eran mucho más valiosas que el resto de las 500 páginas, porque había unos bordados hechos por su mujer, que estaba oculta en medio de aquella maraña de cosas que a mí no me interesaban, por lo menos a mí. Por eso te digo que hay que, entre líneas, buscar siempre lecturas de aquello que realmente vale la pena. Y las artesanas deben de estar en el punto de mira para mejorar sus condiciones de vida. Gracias, Aline. Gracias, Ricardo. Estimados, estimadas, estimades, estamos llegando a la hora de este último diálogo, de este primer ciclo. Hay muchos comentarios de todo tipo, todos bastante interesantes, hablando de excelente este diálogo, muchas gracias, entre otra cantidad de comentarios bien ricos. Me da un poco de pena que hayamos terminado y a la vez mucha alegría de la participación de cada uno, cada una de ustedes. Y Ricardo, no pudimos haber terminado mejor que contigo, así que te agradezco muchísimo. Quería jugar un poco
e invitarnos a despedirnos. Y como Ricard empezó con palabras, y con carteles con palabras, estaría bueno despedirnos justamente con eso, con carteles con palabras. Tienen 2 minutos para encontrar una hoja y algo con qué escribir. Si fuera algo grueso, bien grueso, para poder escribir y que lo podamos ver, sería ideal. Y estaría bueno que cada uno, cada una de nosotros, nosotras, podamos habilitar la cámara. ¿Estamos prontos, prontas? Yo voy a buscar la mía, ¿está? Aprovecho para saludar otra vez a las personas queridas que están en la sesión, que me encanta ver esas imágenes con las caritas de alguna gente conocida después de tanto tiempo. Ahí está la herrería, mis amigas de la herrería, Graham, Ana, ¿cómo está? ¡Qué bueno! Muchos besos. Tengo ganas de abrazaros, pero no podemos con este tema del coronavirus. Pero mira, me ha No nos gustado podemos lo que has abrazar. dicho, me ha gustado mucho lo que has dicho de la... Sí, sí, te puedes oír, nos puedes oír. Sí, está Sí, escuchando. Sí, sí. me ha gustado mucho lo que has dicho antes, Ricard, sobre de lo queer, que también es contagioso, puede ser sucio, no tiene que ser como los extranjeros, como nosotras, que no tiene que ser todo muy limpio, muy limpio, muy regulado. Pero muchas gracias. Un beso, Un beso. un abrazo fuerte. Es muy interesante que vos decías de poder abrazarnos. En el diálogo anterior, alguien cantó, la expositora cantó, y era como un abrazo. En el chat decían, bueno, lo sentimos como un abrazo. Tus palabras también son como un abrazo, y entre otras palabras, estoy leyendo una de David que dice abrazos. Así que compartamos la palabra. Si lo pueden sostener, voy a hacer una captura de pantalla. Genial, me encanta. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todas. Vamos a abrir los micrófonos todos y todas, como siempre, como cada uno de los diálogos. Vamos a agradecer y despedir a Ricky con un aplauso. Muy bien. Gracias, muy lindo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Si vos, Carlos, podés hacer la captura de pantalla de todos los carteles y después para hacer un collage estaría buenísimo. Dale, mandala por mail. Mandala, sí. Claro. Él también participó. Por el mail. Les voy a mandar por mail a todos. Saludan. Abrazos. Caballos. Muy grande a cada uno, a cada una. Bueno. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Abrazo, nos vemos pronto. Ya haremos otro nuevo ciclo. Avisen. La próxima. Bueno, avisen. Gracias. La charla del Apex. Avisen, por favor. Avisen. Sí, Fernando, tranquilo. Dale. Me quedo con los contactos de Por todos. Zoom, viste, estoy aprendiendo a manejar el Zoom. Y aviso. Sí, yo también. Limpiando. Estaría bueno que todos pudieran hacer la evaluación de Sí. y de los anteriores en caso que hubieran participado en anteriores. Un gusto, un abrazo Un gusto también. a todos y a todas. Gracias. Gracias por Muy todo, lindo. gracias por el tiempo, muy bueno, realmente. Argentina. Chao, un gusto. Saludos para todos, que pasen bien. Chao, chao. De Argentina, de Brasil, de España, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia,
de México. Argentina. Y de Argentina lo mencioné, por supuesto. Se ofendió. Se ofendió, ya está. Bueno, cuidarnos todos y mucho. Un abrazo a todos y a todas. Vale. Bueno, bárbaro. Chao, chao. Chao, chao. Demoramos a salir porque parece que nos vamos a extrañar, por eso. Bueno, Viviana, vos te vamos a ver en el curso del lunes, ¿no? Ah, sí. Viste, yo estoy atenta a todo. ¿Qué tenemos el lunes? No, el lunes tenemos un curso de educación permanente, pero ya lo empezamos hace tiempo. Ah, está. Bueno, yo voy a... No, capaz que... Perdón. Fernando, disculpa. No, habla tú, por favor, que yo soy muy charlatán. Un gusto de verte. No, que nos pasara los 12 conceptos que él... que yo me perdí, Yo no los los anoté. apunté. Yo los anoté los 12, yo los anoté. Yo los anoté, ¿sabés? Cualquier cosa me los pedís que yo te los paso. Yo los tengo anotados. Perfecto. De unos días vamos a empezar a publicar en la página web cada uno de los diálogos. Vamos a editarlos por algunas cuestiones de sonido, de imagen, y sacar este tipo de cosas que hablamos fuera del diálogo para poder compartirlo. Así que dentro de unos días va a estar publicado en la página web. Nos vemos. Genial. Qué buenísimo. Bárbaro. Agradecido, Carlos, que pasen bien. Saludos para todos de mi parte. Estoy a la orden. Gracias. Gracias. Chao. Un gusto. Chao. Chao. Nos vemos el lunes, Chao. Carlos. Nos vemos.